Yo quiero compartir con ustedes en Lucas capítulo 19 este episodio en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús que se celebra precisamente hoy. Por cierto, ¿cómo se le llama a este día? Día triunfal. ¿Qué más? Domingo de Ramos. ¿De Ramos o de ramas? Yo no sé por qué de Ramos. A mí me parece que debería ser de ramas. ¿No es cierto? Las ramas, las palmeras, las ramas, y dice el texto bíblico que las agarraban y las tendían en el camino por donde iba pasando Jesús. Así es que digo yo que debe ser de ramas. Pero es un episodio interesante, tal vez un poco extraño. Digo yo que un poco extraño me parece, porque no creo yo que fuera para cumplir un protocolo, ¿verdad? Como usted ha visto, cuando viene un dignatario, un presidente, llega el Papa y en el aeropuerto hay todo un despliegue de la fuerza pública y del gobierno, personeros del gobierno, y hay a veces hasta una, ¿cómo se llama esto? Una alfombra, hay algo para caminar sobre el suelo. Y entonces hay toda una ceremonia, le llamamos protocolo, ¿no? Yo no creo que esto tuviera que ver con el cumplimiento de un protocolo, ¿qué vamos a decir? Político, gubernamental en Jerusalén, ya que Jesús iba. Por eso digo, me parece, es interesante, es curioso y a veces un poco extraño. Por otro lado, en varios momentos durante el ministerio de Jesús, cuando realizó milagros, ¿qué decía él a la gente que había sido tocada por ese milagro? Normalmente, ¿qué decía? No se lo digan a nadie. Pero fíjese, aquí se expone. Por eso digo, me parece curioso, me parece un poco extraño. Pero ocurre, vamos a leer Lucas 19, comenzando con el versículo 28. Entre los sinópticos o los evangelios tan parecidos, Mateo, Marcos, Lucas, este de Lucas es el que tiene el relato un poco más amplio, así es que por eso escogí Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 28 y siguiente, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, o vamos a decir que era el burrito joven, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Aquí no se nos explica si es que Jesús sabía que allá en tal sitio estaba amarrado este potranquito de burra, digamos, con su mamá. No nos dice, o Jesús por palabra de conocimiento, él tuvo conocimiento precisamente de que en tal parte estaba el animal ahí,
atado, entonces se podía mandar a traer. Bueno, no nos explica aquí. Versículo 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? O sea, tal y como Jesús había previsto. 34. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo que Jesús les dijo que respondieran. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos entre tu día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, de tus ojos, o sea, ojos velados. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a pararnos ahí. Hay unas cosas aquí que quisiera repasar o que repasemos. Lo primero es esta frasecita en el versículo 31 que dice: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Una cosa que vemos aquí es precisamente uno de los títulos de Jesús. Es Señor. Es uno de los títulos. Es uno de los títulos que habla de la deidad de Jesús. O sea que Jesús, el Jesús humano, que estaba entre ellos en aquel momento, no era meramente un hombre humano, sino que también era Dios. Señor es uno de los títulos en el Antiguo Testamento para Dios, y por lo tanto, Señor aplicado a Jesús es decir que Jesús es Dios, se le llama igual, se le llama Dios, el Señor. Pero este título de Señor implica autoridad, implica poder, implica dominio, que también son atributos y características de Dios. Y cuando Él manda, vamos a decir, entre comillas, arbitrariamente a conseguir el burrito, no era un lugar donde se rentaban burros. Y entonces el rentaburros tal, y vamos a alquilar uno para hacer esta caminata de tanta distancia. No. Sencillamente Jesucristo da una instrucción a sus discípulos y es una orden. Es una orden que dice: vaya, tráigame aquel burrito. Y los dueños lógicamente van a preguntar por qué lo están cogiendo. Pueden ser unos ladrones que se están llevando el burro, ¿no? Yo creo que antes robaban como ahora. Y entonces, nada más la explicación que deben de darle al dueño del burro es: el Señor lo necesita, y eso es suficiente.
Suficiente explicación. El Señor lo necesita. Y bueno, el hombre, el dueño del burro, parece satisfecho con la explicación. Bueno, entonces lléveselo, si el Señor lo necesita. Pero aquí estaba pensando, cuando hablamos de que Jesucristo, aquí se le llama Señor, Él mismo se autonombra el Señor. Dígale que el Señor lo necesita. Y aquel hombre dueño del burrito pudo entender esta explicación que dieron sus discípulos. El Señor lo necesita. Pensando un poco más en esto, ¿cuántas cosas el Señor nos pide a nosotros los humanos? Porque el Señor lo necesita. Es que realmente Él tiene todo. Él es dueño de todo. Pero Él quiere usar cosas que nosotros tenemos. Y pueden ser cosas pequeñas. Yo no creo que fuera una gran cosa que el Señor quisiera usar el burrito. Un burrito. Son muy comunes en aquella parte del mundo. En Israel, hasta el día de hoy, los burritos son comunes. Usted los ve por todos lados. No, yo no sé si en México también se ven, pero yo creo que en muchos países los burritos son muy comunes. Ahí están los burritos. Pero el Señor requiere, a veces nos pide cosas como el burrito. Y el Señor lo quiere. Debemos de dárselo al Señor, debemos de estar dispuestos a dárselo al Señor cuando Él nos pide algo que nosotros tenemos, y puede ser que sea algo pequeño, puede ser que sea algo de mucho valor para nosotros, puede ser que sea una posesión importante que tengamos. Al joven rico, ¿recuerdan ustedes cuando el hombre llega y le pregunta: Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o para entrar al cielo? Y el Señor le dice al hombre, le dice: ¿se saben los mandamientos? Porque todo buen judío debía de saber de memoria los mandamientos. No solamente sabérselos, pero también practicarlos, obedecerlos. Y entonces contesta el muchacho: claro que sí, y comienza uno por uno. Todo esto, dice él, lo he guardado, lo conozco y lo he guardado desde mi juventud. Otras versiones dicen desde mi niñez. Porque en el ámbito judío, desde pequeñitos se les enseñaba la ley, se les enseñaba las escrituras. Y entonces Jesús le dice: le falta una cosa, le falta uno. Ajá, ¿cuál será? Y le dice: ven y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Porque seguir a Jesús, hermanos, decíamos la vez pasada, seguir a Jesús es la demanda más grande que yo conozco. Yo creo que es el compromiso mayor que cualquier ser humano puede tener. Cualquier ser humano sobre el planeta puede tener. Seguir a Jesús. Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo hemos convertido en algo muy liviano, en un compromiso que realmente no significa compromiso. Así es que cuando dice el Señor lo necesita, bueno, precisamente hablando de misiones, sí, el Señor necesita una porción de tu dinero. Hablando de diezmos y de ofrendas, el Señor necesita una porción de su dinero. No que el Señor mismo lo necesite, pero lo necesita para hacer su obra, su misión aquí mismo entre nosotros en este mundo.
Entonces, el Señor debe de ser prioridad en nuestra vida. En el Sermón del Monte se enseña este mismo principio cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Jesucristo, el Señor, Él debe de ser prioridad en nuestra vida. Él es el que tiene el derecho absoluto sobre cualquier pertenencia nuestra. Cuando hemos presentado los bebés, normalmente digo que ¿qué pasaría? Les pregunto a su padre, ¿qué pasaría si Dios decidiera llamar a ese bebé para el ministerio, para que se dedique al ministerio? ¿Cómo crees que responderías? Bueno, eso es muchísimo más duro que ceder el burrito, ¿no? Pero eso puede pasar. Que el Señor pueda disponer y quiere disponer realmente de nuestra vida y de lo que nosotros también tenemos o poseemos. Debe de estar a su disposición. Debemos de usarlo para su servicio, para su reino. Ahora, aquí dice el Señor, y luego aparece el otro título junto a esto, que es el Rey. Hacen la pregunta, y Lucas no la registra aquí, la registra Mateo capítulo 21, versículo 11. La gente hace la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que viene? ¿Y qué responden? ¿Y qué contesta la misma multitud? O algunos de la multitud, ¿qué contestan? Dice que es Jesús, el profeta de Nazaret. Jesús, el profeta de Nazaret. Ahora le pregunto, ¿es correcta la respuesta o es incorrecta? Eso es Mateo 21, 11. ¿Contestaron bien o contestaron mal? ¿Qué piensan? Parece que contestaron bien, pero realmente fue parcialmente y muy poquito bien y lo demás malo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. La respuesta que dio la mujer samaritana sí estaba bien. ¿Recuerdan? Bueno, ella dijo, me parece que tú eres el Cristo, dijo ella. La respuesta que dio Pedro estaba muy bien. Tú eres el Cristo, porque Jesús hace la misma pregunta. ¿Quién es? Bueno, primero, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego, ¿quién dicen ustedes los discípulos que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contestó muy bien. La gente decía, es un profeta. Esta gente decía, es el profeta de Nazaret. O sea, sí lo reconocían, digamos como tal vez en un rango alto a nivel de profeta, pero a nivel de profeta humano nada más. Por eso decían, el profeta de Nazaret. ¿Era Jesús el profeta de Nazaret? Bueno, en un sentido sí. Creció en Nazaret, vivió en Nazaret hasta cierto tiempo, ministró en Nazaret, y eran tan duros que no pudo hacer allí muchos milagros, dice la Biblia. Y se trasladó después a Capernaum. Si era de Nazaret, Jesús Nazareno, se le reconocía, en la cruz llevaba el nombre.
Y entonces el profeta de Nazaret dijo la gente que era él. No, él es el Cristo, él es el Mesías. Y cuando un judío declaraba que él era el Mesías, entonces estaba reconociendo a Cristo Jesús como su Salvador, bueno, como el enviado de Dios y su Salvador. Entonces, Jesús el profeta de Nazaret, respondieron ellos, ¿quién es este que viene? Ahora, aquí está en cumplimiento la profecía. Decía o preguntaba al comienzo, ¿por qué Jesús entra a la ciudad de Jerusalén? ¿Tendría que cumplir protocolo? Yo creo que no. Se trataba de sencillamente una ceremonia como un político, como un rey del momento. No, tampoco. ¿Le interesaba a Jesús que se le hiciera publicidad? No, más bien a veces decía la gente, no se lo cuenten a los demás, no lo digan. Así es que no tenía interés en la publicidad. Otros se encargaban de hacer publicidad, inclusive en contra de su solicitud. Lo hace porque estaba escrito. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Había una profecía que Jesús iba a cumplir entrando a Jerusalén. Dice, he aquí, digan a la hija de Sión, tu rey viene. Tu rey viene a ti, montado sobre un asno, hijo de asna, o pollino, hijo de asna. Tu rey viene a ti. ¿Por qué Jesús estaba entrando a Jerusalén en esta forma? Porque estaba cumpliendo una profecía. Esta era una profecía mesiánica en Zacarías 9:9. Tu rey. Decíamos que este es otro nombre o título más bien de Jesús, pero que lo identifica como Dios. Lo identifica como Dios. En el Antiguo Testamento se le llama a Dios Rey. Muchos pasajes, pero ustedes recuerdan en el Salmo 24, el Rey de Gloria, entrará el Rey de Gloria, que se abran las puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y ahí lo identifica, dice que Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas, Él es el Rey de la Gloria. Y aquí a Jesús se le llama Rey. Pero también leemos en Apocalipsis que a Jesús se le llama Rey. Apocalipsis 19 y versículo 16. Y dice que, hablando el vidente Juan, dice que ve que viene montado, ahora no viene sobre un asno o un burrito joven, sino que viene montado sobre un caballo, y ahí sí parece ser un caballo guerrero o de los guerreros conquistadores, porque viene con espada también y su ropa está teñida en sangre. Y luego dice que en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que de alguna manera el Señor estaba presagiando aquí lo que luego va a ser, pero en otra forma. Si en su primera venida Jesús vino manso, humilde, vino como cordero, dice la Escritura, como cordero que fue llevado al matadero, y Juan pudo reconocerlo, Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, pudo reconocerlo y decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego Cristo aparecerá, dice la Escritura, en gloria como Rey, sin relación con el pecado.
En su primera venida Él viene en relación con el pecado porque tiene que rescatar a los pecadores, tiene que rescatarnos. Pero en su segunda venida vendrá sin relación con el pecado para llevar a su iglesia, a los suyos y establecer su dominio. Establecer su dominio eternamente sobre todos los enemigos, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, incluyendo el enemigo de la muerte. El postrero, el último enemigo que será vencido, dice el apóstol Pablo, es la muerte. Entonces, entra el rey a la ciudad de Jerusalén, quien debió haber sido reconocido como rey y como el Mesías, y no fue reconocido así. Se repetía la profecía de Zacarías sin tener ellos ese reconocimiento real, pero al fin y al cabo estaba presagiando lo que Él va a hacer en el futuro. Otra de las cosas que se nota aquí en este pasaje, en el versículo 37, es alabar a Dios. Dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Yo no sé si era genuino esto, o de un pronto a otro fueron envueltos, me parece más bien, por la emoción. Ustedes saben que por la emoción la gente hace cosas, no necesariamente porque lo están viviendo, lo están experimentando o es genuino en sus corazones. Y entonces ellos decían, gritaban inclusive, Hosana, Hosana, alababan a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, versículo 38, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en el otro relato de Mateo dice, Hosana, Hosana. Esta expresión de exaltación, de reconocimiento, tal vez diciendo, que viva el rey, gritando. Este que va montado en el burrito, Jesús. Como decían ellos, el profeta de Nazaret. Porque estos mismos, es irónico, muchos de estos mismos de la multitud iban a lanzar otro grito unos días después. ¿Cuál era el grito? Crucifícalo, crucifícalo. Cuando Pilato preguntó, ¿qué tengo que hacer con él? Crucifícalo, crucifícalo, gritaron en coro. Entonces uno puede ver una multitud que realmente no entiende, dice cosas buenas, pero de un pronto a otro dice cosas contradictorias en contra de Dios. Entre los que decían alabanzas iban testigos oculares de la resurrección de Lázaro. Dice que muchos de los que habían visto, se habían enterado de la resurrección de Lázaro, iban allí y alababan al Señor. Como digo, habrían algunos que genuinamente alababan al Señor. Una multitud de discípulos que le seguían, además de los 12 discípulos y apóstoles, habían más discípulos de Jesús. Inclusive habían discípulos secretos. Por ejemplo, ¿quién era un discípulo secreto? ¿Qué nos dice la Biblia? Seguramente que José de Arimatea, pero específicamente Nicodemo, dice que era discípulo secreto. Este se había convertido cuando fue Jesús, aquella noche. Pero entonces iba una multitud de discípulos y estos también cantaban. También, según el Evangelio, iban
niños, iban muchos niños. Y el Evangelio de Mateo cita el Salmo 8 cuando dice que los fariseos se enojan a causa de estas alabanzas, de estos gritos y de esta proclamación a Jesús. Y entonces Mateo cita las palabras del Salmo 8 que dice: ¿no habéis leído que la Escritura dice de los niños, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Con un propósito, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los niños muy pequeños, perfeccionaste la alabanza. Y por otro lado, ahí vamos a decir que posteriormente nos agregamos nosotros a las alabanzas del Señor, de este Rey que va entrando públicamente a la ciudad. Los hechos de Dios, o más bien el contemplar y reconocer los hechos de Dios, tiene que provocarnos a nosotros a alabarlo a Él. Dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvide mi ser, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que dice, sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que perdona tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana tus dolencias, y creo que la lista va más larga. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos considerar en cada momento de nuestra vida las cosas que Dios ha hecho y que está haciendo en nosotros. Y entonces debemos de reconocer esos hechos y alabar al actor de esos beneficios, quien es el Señor. Y no entendemos exactamente lo que, o yo no entiendo exactamente lo que quiere decir que si estos no me alaban, el Señor dice, entonces las piedras me van a alabar. Las piedras. Y exactamente a qué se referiría el Señor con eso, si las piedras eran piedras naturales, o las piedras, querría decir Jesús, la gente que nunca ha oído, tal vez los gentiles, estaría diciéndole a los judíos, entonces, si ustedes no me alaban, aquellos que no han oído, aquellos que han estado lejos, entonces me van a alabar. Pero, de todas maneras, nosotros tenemos el deber, y toda la gente que ha sido expuesta ante los beneficios de Dios y las maravillas de Dios, deben y debemos alabarlo a Él sin parar. Qué lindo que es, me encanta oír gente alabando a Dios por las cosas regulares de la vida. Y cuando digo las cosas regulares de la vida, no quiero decir que sean más pequeñas, porque a veces decimos, yo tengo un testimonio, yo quiero alabar a Dios, bueno, porque me sanó del problema en el corazón, porque me sanó del cáncer. Y claro que sí, por supuesto que es algo, vamos a decir, extraordinario, fuera de serie. Pero qué lindo que es oír al creyente que alaba a Dios y no necesita ser sanado del cáncer para alabar a Dios. No sé si me explico. Sino que en la vida cotidiana común, aquí como estamos con calorcito, ahí lo veo con calorcito,
de este buen verano, podemos alabar a Dios. Podemos alabar a Dios por los alimentos. Yo siempre digo por el pinto. Es que yo soy bastante aficionado al pinto. Pero si otro día y volvés a tener pinto el día siguiente y tal vez durante toda la semana y usted se atreve a alabar a Dios por el pinto, o ya no. A Dios, es que yo quería que me diera otra cosa, otro menú hoy. Ustedes saben lo que le pasó a Israel. Dios le dio comida a Israel sobrenaturalmente. Bueno, yo creo que la comida también era sobrenatural, pero la forma en que se lo provee o se lo da es lo que es sobrenatural. Bueno, también la comida. Yo no creo que exista maná en alguna tienda ahorita. Podemos ir a comprar tantos kilos de maná. Eso fue algo que vino del cielo. Pero era tan extraordinario aquello, era tan milagroso, que día tras día Dios mandaba aquella comida para el pueblo. De menos el pueblo decía: Señor, gracias por los alimentos. Cada mañana cuando fueron a desayunar con maná, que preguntaban los niños a sus mamás: ¿y qué tenemos hoy para desayunar? ¿Y qué contestaban la mamá? Tenemos maná. ¿Y mañana? Maná. ¿Y pasado mañana? Maná. ¿Y el otro año? Maná. ¿Y durante 40 años? Maná. ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué? El pueblo murmuró contra Dios. El pueblo murmuró contra Dios porque era gallo pinto y 40 años de gallo pinto. ¿Qué es motivo de alabar a Dios cuando usted y yo reconocemos que lo que tenemos es su provisión? Su ropa que usted anda es la provisión de Dios. Los zapatos que anda es la provisión de Dios. La salud que tenés, el cuerpo que tenés, el desayuno que tenés, el almuerzo ahora entre un ratito, es la provisión de Dios. Tenemos que alabar a Dios. Debemos de alabarlo, reconocerlo en todo momento. Y la otra palabra que aparece aquí en Lucas, este solamente lo tiene Lucas, es la palabra visitación en el versículo 44. Y el Señor profetiza que va a venir un tiempo malo sobre Jerusalén, pero un tiempo malo, terriblemente malo, muy malo, que dice, voy a leer a partir del 42, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día. Ojalá lo hubieran reconocido desde sus 3 años y medio de ministerio, pero por lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, ¿qué va a pasar? Te rodearán con vallado y te van a poner sitio, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Eso es una profecía de destrucción terrible, tal vez en el año 70 del primer siglo, bajo el general Tito. Sufrieron esa
destrucción terrible. Y hay una historia sobre Masada, que fue como la última resistencia de los judíos en un montículo, y luego allí fueron, cuando ellos supieron que los campamentos del ejército romano alrededor de esa montaña los iban a conquistar, entonces decidieron suicidarse para que no se dijera que los habían conquistado. Esto iba a pasar, ¿por qué dice? Porque no reconocieron el día o el tiempo de la visitación de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, bueno, la visitación de Dios tenía que ver con el ministerio de Jesús. Yo creo que específicamente con eso. Yo creo que en Israel, en ninguna otra época, hubo momentos de gloria económica en Israel, el tiempo de David y más específicamente de Salomón. Hubo tiempo de paz durante el reinado de Salomón. Hubo profetas que protagonizaron milagros como Elías, como Eliseo, milagros extraordinarios, mencionábamos la vez pasada. Pero yo creo que nada parecido, todos juntos, nada parecido a lo que Jesús protagonizó, realizó durante sus 3 años y medio de ministerio. Esto era extraordinario. Las multitudes lo seguían, algunos para que le diera comida y otros para que sanara a sus enfermos. Y Jesús sanaba a mucha gente, a muchos enfermos sanó. Hermanos, qué manera de avivamiento. Si pudiéramos hablar de un avivamiento, creo que fue aquel, en los días del ministerio de Jesús. Esto fue extraordinario, poderoso. Nosotros no podemos hacer un avivamiento, no podemos producir un avivamiento. A mí me encantaría poder, pero no puedo. Y si nos ponemos a inventarnos un avivamiento, nos sale horrible, malísimo, nos sale. Un avivamiento tiene que ver, es el resultado, es el producto de la visitación de Dios. Se necesita la visitación de Dios, el mover de Dios, pero no que nos digan ciertas cosas que aparentemente es Dios, pero realmente no es Dios. Y entonces habían tenido la visitación de Dios, pero no la habían reconocido. No la reconocieron, la dejaron pasar, la despreciaron. Hermanos, usted y yo debemos añorar la visitación de Dios. Seguramente usted la quiere. Entonces nosotros debemos pedirla. Debemos pedirle al Señor para este tiempo su visitación. Nosotros le llamamos avivamiento. Por cierto, estamos orando por la visitación de Dios para Costa Rica. Por esa razón es que también oramos, hacemos un ciclo de oración de 24 horas cada mes, una vez al mes. Pero usted individualmente está orando. Yo sé que en las peticiones, el pliego de peticiones que tienen el Ministerio de Intercesión, hay uno que se llama por avivamiento, ¿no? Hay una de esas peticiones que es avivamiento de la iglesia, estamos pensando en esta comunidad. Pero avivamiento también por Costa Rica, para Costa Rica. Israel tuvo la visitación de Dios y la dejó pasar. Qué lástima, hermanos, qué lástima. Como decían los hermanos aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús el día de la resurrección y decía, con razón, cuando hablábamos, o más bien cuando este hombre nos hablaba, sus palabras producía en nosotros un ardor aquí interno, producía un impacto, algo. Claro, porque era el Señor. Y nosotros igualmente necesitamos su visitación en este tiempo y debemos de orar, clamar al Señor
para que Él traiga su visitación. Que Dios nos ayude para que Cristo Jesús tenga la prioridad en nuestras vidas, para que sea el Señor. Y cuando entendemos que el Señor necesita eso, yo se lo doy porque el Señor lo necesita. Pequeño, muy pequeñito o más grande, sea como sea, para que nosotros también alabemos a Dios. ¿Cuándo? No esperemos tener el cáncer, bueno, nadie está esperando eso, pero no esperemos tener la enfermedad incurable para pedirle el milagro a Dios, para después que Dios hace el milagro, entonces empezar a alabarlo. ¿Por qué no lo empezamos a alabar en todo momento? Cuando las cosas aparentemente caminan bien y yo puedo alabar al Señor por las cosas pequeñitas que tengo, que Él me ha dado, y porque Él es quien es. Él es el Señor. Y la tercera cosa es, anhelemos su visitación, anhelemos su presencia, oremos para que el Señor traiga su visitación sobre nosotros, sobre nuestra nación, que sea conmovida esta nación y busque su rostro. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este episodio que hemos leído, que protagonizaste el mismo Jesús de Nazaret, entrando a una de las ciudades de este mundo, la ciudad de Jerusalén. Oh Dios, como ese testimonio público, ese testimonio grande de quién tú eres. Señor, ayúdanos a ser la gente que te damos la prioridad, la gente que alabamos tu nombre en todo momento durante las 24 horas del día, la gente también que anhelamos tu presencia, que anhelamos el mover tuyo, esa visitación tuya. Te pedimos, Señor, que traigas tu visitación, tu presencia, el avivamiento, como le llamamos, o el despertamiento espiritual, tanto a este pueblo, a esta comunidad local, como a nuestro país, a nuestra nación, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que al regresar a nuestros lugares, casas u otros sitios en este día, nos protejas y dirijas en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.